hace ejercicio ley de Ohm con una resistencia. Vale. Con la ley de Ohm y la fórmula de la potencia, resolver un circuito con una resistencia. ¿Eso también lo sabes? Sí. El 3, resolver un circuito en paralelo con dos resistencias. Ese ya no, ¿no? Bien. Dime los valores, anda, que tienes ahí. En paralelo, ¿cuánto? Creo que no lo he copiado. Te toca a ti. No importa, no importa. Un circuito en paralelo es el que tiene las resistencias conectadas al mismo punto. Es decir, esta está conectada aquí y esta también, las dos. Vamos a poner que la pila tiene un voltaje ¿de cuánto? De 12. De 12 voltios. Muy bien, una pila ahí normalita. Y ahora nosotros enchufamos en paralelo dos aparatos. Por ejemplo, una estufa que tiene una resistencia de muy chiquitita, de 5 ohmios, y un ordenador que tiene una resistencia de 10 ohmios. Entonces, hay que calcular el voltaje, la intensidad total del sistema y el voltaje que pasa por cada una de las dos. El voltaje es el mismo, la intensidad que pasa por cada una de las dos. Entonces tú piensas en esto como si fuera un río que está echando agua, ¿vale? Entonces el agua llega a un punto, y en ese punto se bifurca por dos sitios y se va gastando. ¿Dónde se gastará más agua? Pues la resistencia es el tamaño del agujero que hay. Aquí se gastará más que aquí, en el de 10 más que en el de 5. Entonces lo que se hace es repartir el voltaje de modo que cada uno reciba lo que necesita. A esta intensidad que cruza el circuito yo le voy a llamar I1, a esta I2, por ejemplo, y a esta I3. Entonces, yo, a ver, como me lo explicaron a mí, no, como me lo explicaron a mí, no, como yo lo entiendo. No, a mí me lo explicaron con la ley de Ohm y una... no. Yo lo primero que hago es calcular la suma de las dos resistencias. Cuando dos resistencias están en paralelo, 1 partido la resistencia total es 1 partido una resistencia más 1 partido la otra resistencia. ¿Esto os dejan hacerlo con la calculadora o no? Paralelo no era. R1 por. Sí. En esta fórmula se puede expresar de otra manera. Solo cuando son dos resistencias, ¿vale? La resistencia total es... Espérate que lo piense. Bueno, no, voy a despejar la fórmula. Sería el mínimo común múltiplo, sería R1 por R2, y abajo queda R2, o sea, arriba R2 más R1. Entonces queda R1 por R2 partido R1 más R2. ¿Vale? Esa es la fórmula. Entonces, la resistencia total de este circuito sería 5 por 10, 50, partido 15. ¿Qué es? ¿Cuánto es? ¿Dónde está mi supercalculadora? ¿Cuánto es? 3 periodos ohmios. Y ahora, a mí me enseñaron a dibujar circuitos equivalente a este, que sería un circuito que tiene una resistencia de un voltaje, el mismo, 12 voltios, y una resistencia de 3,3 periodos ohmios, ¿vale? Y ahora aquí ya puedo calcular la intensidad que recorre el circuito. Ahí está. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, y de aquí puedo despejar la intensidad como el voltaje partido la resistencia. Por tanto, la intensidad sería 12 partido 3,3 periodos, que es 3,6.
Exacto. 3,6 amperios, porque la intensidad se mide en amperios. ¿Vale? Y ahora, una vez que tengo la intensidad 1, ¿cómo calculo la intensidad 2 y la intensidad 3? Pues la intensidad en cada rama del circuito depende de la resistencia que haya. Y también uso la ley de Ohm. Para la intensidad 2, tengo que el voltaje, que es el mismo para las dos, que es... El voltaje es voltaje igual a intensidad por resistencia. 12 es el voltaje que hay de aquí a aquí, que es el mismo que hay de aquí a aquí. Tiene que ser igual a la intensidad 2 por la resistencia 2. De ahí la intensidad 2 es igual al voltaje partido de la resistencia 2. Es decir, la intensidad 2 es 12 partido 10, que es 1,2 amperios. Y la intensidad 3 por la resistencia de 5, que lo voy a llamar R3 por llamarle de alguna manera. La intensidad 3 va a ser el voltaje 12 partido de la resistencia 5, que es 2,4 amperios. Y si sumas estas dos, efectivamente, la suma de estas dos intensidades, que son la 2 y la 3, da igual que la I1, porque esta intensidad se parte en dos. Una intensidad de 3,6 se parte en una que vale 2,4 y una que vale 1,2. ¿Vale? Y ya está. ¿Qué?